como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones en ellos, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. En lo que se ajustan los menesteres, déjenme ver. Bueno, antes que sí tenemos alarma, hay timbre, ¿no? Muy bien. Me los imagino que ni duermen ustedes pensando en la serie de las clases. Ajá. A mí se me fue el sueño 2 o 3 días pensando en las clases, o sea, porque me iba a tocar hoy. Y la preocupación es de que pues, los temas que hemos escuchado son temas claros, temas pues son actuales, más que nada pensando en que me tocó hablar de Pedro o Cefas. La división, así en un resumen muy general de lo que se ha mencionado ya de 2, 3 domingos en adelante, es que pues la división es un pecado, ¿no? La división es todo lo opuesto a la unidad, y hasta el momento en las 2 semanas, 3 semanas que hemos estado escuchando estas clases, yo voy a decir algo: ninguno de los que se mencionan, o vamos a usar una frase, postulados aquí, exigieron que se les siguiera. ¿Se acuerdan del texto base? 1 Corintios 1, 10 al 17. Ahí se menciona en el versículo 11 la palabra, versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ninguno de los postulados exigía que le siguieran. Este es un punto para mí muy interesante, ¿no? Sino que el apóstol Pablo menciona este versículo para hablar de favoritismos, para hablar de sentimientos hacia alguno, pero resulta que los que están siendo mencionados, en este caso Pablo, Apolos y Pedro, ninguno de ellos estaba diciendo síganme a mí, sino que cada uno estaba haciendo sus preferencias. Ese puede ser una aplicación el día de hoy, de que gracias a Dios pues en la colonia obrera hay muchos predicadores, pero se puede cometer el error. Hablamos de cada uno de nosotros como miembros, podemos cometer el error de poner en primer lugar a alguien por su manera de predicar, o en segundo lugar al otro porque este tiene otras cosas que el otro no tiene, y nos atrevemos nosotros como miembros de la iglesia a querer poner calificaciones. Y aquí no es una competencia, pues. Aquí no estamos hablando de que yo soy el mejor, sino todo lo que pasamos con la intención de querer glorificar a Dios con el tema que damos. Pero si en algún momento en su corazón, en su vida, comienza usted a hacer este tipo de calificaciones, déjeme decirle de que es como un vaso, ¿verdad? Un cristal que ya tiene una vendadura, y que puede en algún momento, en alguna situación donde el maligno meta alguna travesura, ese sentimiento que tiene o ese calificativo que tiene hacia alguno que predica puede llevarlo a incurrir en hacer grupo. Bueno, la división era una realidad en la iglesia de Corinto. Eso se mencionó ya muchas veces, por eso no me quiero detener aquí. Ese favoritismo causado pues era por diferentes causas, como el día de hoy.
puede ser causado por diferentes causas. El favoritismo, tal vez porque soy del mismo lugar de donde vienen ustedes, tal vez por mi manera de decir la palabra, bueno, tal vez por la experiencia que tiene nuestro hermano, ¿no? Pues tal vez por la capacidad de desmenuzar un versículo de la escritura del otro hermano. Bueno, cada uno tiene sus diferentes razones para sentirse atraído hacia alguno de los que predica, pero que esa atracción o que esa simpatía o esa razón que le hace a usted inclinar su balanza humanamente hacia alguno, no llegue a ser como sucedió con la iglesia de Corinto. Bueno, los que seguían a Pablo eran los amantes del conocimiento, sus paisanos, ¿verdad? Recuerden de lo que dice, lo que se leía en esa clase, los políglotas, en el sentido de que había muchos que tenían idiomas y sabían mucho de la ley, como en el caso de Pablo, pues ex fariseos que se convirtieron a Cristo. O sea, habían algunos que se sentían identificados con Pablo porque era un hombre que le gustaba evangelizar, y para ellos tenemos las historias de Hechos, cómo el apóstol Pablo se dedicó, ¿verdad?, en sus viajes misioneros a extender el mensaje. Si hablamos de Apolos, muchos hermanos estaban emocionados o eran amantes de la elocuencia, la retórica, eran amantes a escuchar un discurso fluido, ¿no?, atractivo, un discurso que conmovía, un discurso que llamaba la atención. Muchos cristianos estaban tan emocionados con esta sabiduría humana y que se proyectaba en la manera de predicar, que se olvidaron de que el que predicaba lo hacía para Dios, pero los que oían ya empezaban a sentir cierta atracción hacia la manera de cómo lo hacen. Bueno, hoy vamos a hablar de la frase siguiente. Cuando el apóstol Pablo menciona en el versículo 12, unos siguen a Pablo, otros yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Me tocó hablar de Cefas y por eso no podía yo dormir pensando en qué decirles, siendo que es uno de los hombres que más se mencionan, pues, en la palabra, ¿no?, en la escritura. Y pues sí, apunté algunas cosas muy interesantes en cuanto a ello. ¿Qué tipo de cristianos se sentían atraídos con Cefas? Para comenzar, el nombre. Hablemos del nombre. Ustedes saben de que Cefas es un nombre, ¿no? Y pues ahí investigué de que Cefas es el nombre arameo de Pedro. O sea, Cefas en arameo significa Pedro. Y Pedro en griego, el mismo significado de Cefas. O sea, estamos hablando aquí de un nombre en arameo que es Cefas, un nombre en griego que es Pedro, y si hablamos del nombre anterior a ellos, ¿cuál era? Simón. Y Simón, un nombre hebreo que significa el que oye o escucha. Y cada vez que hablamos de estos nombres, bueno, vamos a decir algo. Me gustaría que leyéramos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Para ello, tengo esta palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Vean cómo dice así la escritura. Esto sucede cuando el Señor Jesús estaba llamando a sus discípulos para el ministerio. Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí está el cambio de nombre, ¿verdad? Se llamaba Simón, pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dijo:
A partir de hoy te llamarás. Aquí hay algo muy interesante también que mencionar. Cuando hablamos de Pedro, tenemos que hablar de su oficio. Ustedes saben qué oficio tenía, ¿no? Que es de lo más conocido en él, ¿no? Pedro era pescador, dice, ¿verdad? Bueno, si era pescador, entonces, ¿dónde nació? ¿O de dónde era? Betsaida, ¿verdad? Pedro era de la ciudad, del lugar llamado Betsaida, que era una región, una ciudad que se encontraba a orilla del mar. Como cualquiera de ustedes sabe, muchas ciudades, muchos lugares que se encuentran a orilla del mar, la mayoría de los hombres se dedican pues, a la pesca, ¿verdad? Porque ahí está pues, la fuente de ingreso, ¿no? En este caso, estamos hablando de un pescador. Bueno, era una actividad económica importante, pues proveía para la familia y pues tenía para el sustento, ¿no? Pero ahí en la pesca, en esa actividad, para muchos era una de las actividades que no se necesitaba estudio, y por lo consiguiente muchos de los pescadores eran considerados bajos de cultura, bajos de estudios, pues porque cualquier hombre puede ir al mar, ir a pescar, salir y pues tener para la venta y para el consumo. Pedro era un pescador, de acuerdo a lo que dice pues, en Mateo 4:18. Ustedes saben de texto como cuando Jesús le dice: venid a mí, yo os haré pescadores de hombres. Ustedes son muy buenos para atrapar peces, bueno, ahora van a ser pescadores de hombres. El Señor cita el oficio pescador para hablar de a lo que se iban a dedicar, ¿verdad? Así como un pescador tenía que ocupar tiempo, adentrarse al mar y allá, ¿verdad? Pescar. Bueno, aquí el que seguía al Señor Jesús tenía que dedicar tiempo para convencer las almas, para que sean atraídas y para que sean convencidas al Evangelio. Para muchos, bueno, hablamos un poquito de las clases bajas, ¿verdad? El ser mendigo, el jornalero, ¿verdad? Y arribita de ese peldaño, el pescador, tenidos como las personas más bajas en cuestiones culturales, ¿verdad? Era escaso o era raro ver a una persona que fuera pescadora o pescador y que fuera una persona intelectual. Sí, lo hacían por hobby, ¿no? Pero en realidad lo hacían por necesidad mucho. Bueno, que eso es lo más conocido, ¿no? Cuando hablamos de Pedro, hablamos entonces de un hombre que tenía un oficio, un hombre que se dedicaba a la pesca y que vivía en un lugar llamado Betsaida, que era una ciudad a orilla del mar. Y entramos un poco a cómo Dios utiliza personas que no son tan intelectuales. Bueno, hablamos de un caso como estos para decir que el poder de Dios se manifiesta en un corazón que está dispuesto a seguirle y está dispuesto a aceptar que Dios y su poder glorifiquen al Señor por medio de lo que son. El pescador, el día de hoy, ¿qué pudiéramos decir? Una persona que no está muy preparada y nos llega a invitar a la iglesia. ¿Qué es lo primero que decimos nosotros? ¿Qué me va a enseñar esta persona? O sea, nosotros nos atrevemos a decir así, ¿verdad? Porque lo juzgamos de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? Ya ven que las palabras que dice una persona que no estudió, pues son diferentes a las que dice una persona que sí se preparó, ¿verdad? Palabras refinadas y palabras que ni entendemos a veces. Bueno, se notan. Bueno, cuando hablamos de Pedro, hablamos de un hombre pescador, un hombre que no tenía mucha cultura, pero que fue llamado por Dios. Aquí vamos a entrar ya a qué es lo que puede hacer Dios en cuanto a estas personas que no están tan preparadas intelectualmente, pero que van a formar parte activa del plan de Dios. Ustedes recuerdan, hermanos, de que cuando la iglesia se establece, hablamos un poquito de Hechos capítulo 5, cuando la iglesia se establece, el apóstol Pedro y el apóstol Juan andaban predicando. Bueno, suceden milagros, ¿verdad? De acuerdo al capítulo 3, capítulo 4, y dice la palabra de que Pedro y Juan fueron llevados allá
al juicio, entre el concilio. Y aquí quiero que leamos un texto de Hechos, Hechos capítulo 5, vean lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Vea. Dice así. Hechos capítulo 4, versículo 13. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí estamos hablando de la manera de cómo pensaban los que estaban rodeando a estos hombres. Como ellos sí estaban preparados en cuanto a la ley, ellos sí estaban preparados en cuanto a, pues, a la enseñanza, pues, rabínica, cuando escuchan a hombres que no tenían ningún grado académico, bueno, cuando escucharon a Pablo, Saulo, pues sí, ¿verdad? Se sorprendían porque había estudiado. Pero hablemos de un hombre como Pedro, hablando con denuedo. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Se maravillaban. Los dos términos que quiero utilizar aquí es, uno, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien hablar y pues la apariencia engañó, ¿verdad? Porque no aparentaba ser una persona culta, una persona preparada, pero cuando empieza a platicar con esa persona, usted nota de que esa persona habla fluido y tiene términos, dice uno, así es, queda uno con emoción. Bueno, esta persona sí me sorprendió. Hablemos de la reacción que estaba teniendo en el versículo 13, las palabras que decía Pedro y que decía Juan. Se maravillaban. Muchos cristianos de Corinto seguían a Cefas porque, siendo una persona que no tenía preparación, una persona que no había dedicado años de estudio para conocer de manera completa o tener el conocimiento completo de parte de Dios, hablara con tanta fluidez. Y lo maravilloso era, ¿dónde adquirió toda esa fluidez? ¿Dónde adquirió él esas palabras? ¿O de dónde están saliendo estas cosas que está diciendo? Si no está preparado. Muchos tenían un favoritismo por Cefas porque sabían de que Dios puede usar a las personas con menos preparación a ser portadoras de la palabra y convencer corazones porque están dispuestos a practicar o hacer la voluntad de Dios. Los líderes religiosos consideraban a los pescadores como hombres sin letra y del vulgo. No tenían un nivel de estudio como para estar al lado o al frente de estos rabinos y poder hablar. Pero estos hombres estaban maravillados. No era entonces la persona en sí, sino que había un poder especial, el poder de Dios, que estaba permitiendo que sucediera algo hermoso. ¿Por qué cree usted que la gente se maravillaba al oírlos hablar siendo gente sin preparación? ¿Por qué? Yo digo, estoy escuchando hablar a alguien y pues físicamente no aparenta tener estudio. Yo lo que digo es, bueno, esta persona que bien escondidito tenía su estudio. Y otra cosa que diría yo es que, bueno, así me gustaría hacer a mí, ¿verdad? No proyectarme ya, ¿verdad? Yo soy fulano de tal, ¿verdad? Y ya llegar con mi currículum ahí, ¿verdad? No, sino así, calladitos mejor. ¿Por qué cree usted que la gente se maravillaba al oír hablar a estas personas? En este caso hablamos de Pedro y de Juan, siendo gente sin preparación. Bueno, se manifiesta el poder de Dios. Muchos cristianos entonces seguían a Cefas o sentían un favoritismo, una inclinación hacia Cefas, porque seguramente estaban en la misma condición. No tenían mucho estudio, pero sí tenían una capacidad de poder predicar a otros. Y
la maravilla que se llevaban la gente que los escuchaba era de que como una persona sin preparación podía hablar tan claramente acerca de la verdad de Dios, la verdad de la doctrina del Señor. Los corintios entonces estaban dando un paso hacia la división, porque no es solamente sentir sentir algo especial por el hermano, sino que ya empezaban a sacar una bandera de ahorita que comienzan, ¿verdad? Ahorita que comienzan los hermanos aquí de la iglesia ya a buscar su gente. No, pues yo tengo a Cefas, ¿verdad? Porque Cefas tiene muchas cosas en común conmigo, ¿verdad? Cuando me predicaron el evangelio, me lo predicaron gente que no estaba preparada, me convencieron. Ahora yo estoy en la misma condición y pues voy a hacer que Dios y su palabra también influyen en otros. Vean cómo es entonces que se estaba produciendo esta alteración, ¿verdad? Cómo es que lo hermoso de la unidad se va fragmentando poco a poco por medio de ese favoritismo sutil, ¿verdad? Favoritismo sutil que uno toma hacia alguno que predica. Aquí tengo otro punto importante. Cefas y Pedro, que es el mismo. Ustedes recuerdan, hermano, de que hubo una plática muy importante en el Evangelio de Mateo capítulo 16, un texto muy leído, muy conocido, pero que aquí nos va a ayudar a poder comprender otra razón. Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Versículo 15, Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos detenemos hasta ahí. Otra razón muy interesante es de que para muchos cristianos el que Jesús directamente le dijera a Pedro que sobre esa roca edificaría la iglesia. Imagínense, habiendo 11 discípulos, 11 apóstoles más, mencionar a Pedro y decirle que sobre esa roca edificaría su iglesia, fue una palabra muy especial hacia él. Bueno, la respuesta que dio, ¿verdad? En el grupo religioso de hoy se menciona a Pedro como pues el encargado, ¿verdad? de las llaves del reino, ¿verdad? Bueno, se menciona como el hombre encargado de dirigir la iglesia, ¿verdad? Pero aquí específicamente, hermano, estamos hablando de las palabras que menciona Pedro como respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y mencionaron los nombres que dice la gente. Cuando les dice a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Ustedes. Ya ahora sí hablamos de una manera muy personal. Cuando el apóstol Pedro da una respuesta, la respuesta que da es correcta, ¿no? La respuesta fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta que dio Pedro, esa respuesta, la divinidad en esa respuesta, o la identificación de Jesús en esa respuesta, lo hace, hace la mención tan hermosa
de poder hablar de la poderosa simiente, el poderoso fundamento de la iglesia, que no fue entonces quien haya contestado, sino lo que contestó, ¿verdad? Y aquí pues se hace el juego de palabras, de que Pedro significa piedra, ¿no? Y cuando se menciona en el versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba refiriéndose a Pedro, que su significado pues era piedra, sino que estaba refiriéndose a la roca que es Cristo, 1 Corintios 3:11. Cuando hablamos entonces de que Pedro es llamado o es mencionado en esta frase poderosa para hablar de la iglesia, muchos cristianos de Corinto seguramente seguían a Pedro o tenían ese favoritismo o esa inclinación hacia Pedro porque ellos sabían de que la palabra que Jesús había mencionado a Pedro era porque era un hombre especial. Y pues ellos querían seguir a un hombre que estaba muy apegado a Cristo. Bueno, así como se mencionó hace 2 semanas, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Pablo fue llamado directamente por el Señor, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Hechos 9 hace mención de cómo el Señor lo llama, ¿verdad? Y así como iba rumbo a Damasco a seguir, ¿verdad? Con lo mismo que hacía, que era detener a los hermanos y encarcelarlos y maltratarlos, algunos blasfemar, hacerlos blasfemar. Bueno, se aparece el Señor y lo transforma. Ahora hablamos de si Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, hablamos de un apóstol Pedro que estaba recibiendo pues una mención, pero no para sentirse superior a los demás, o no para tener un grado mejor que los demás, sino simplemente reconocer que la respuesta que había recibido el Señor Jesús era una respuesta del fundamento de la iglesia, las llaves de las que se mencionan en el versículo 18 y 19, ¿verdad? Esas llaves son del Evangelio, las llaves con las que abriría corazones y comenzaría la iglesia a extenderse. Y ustedes recuerdan, hermanos, que Hechos capítulo 2, cuando están recibiendo o están esperando, están en la fiesta del Pentecostés, y se aparece el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hace muestras de su poder, y aparecen lenguas repartidas como de fuego en cada uno de los discípulos. El primero que habla y da el sermón, ¿verdad?, para que lo escuchen como 3,000 personas o más, Pedro, ¿verdad? Sí. Cuando se menciona Hechos capítulo 2 del versículo 12 en adelante, mencionamos a un apóstol Pedro que no solamente habla por hablar, sino que se está cumpliendo la profecía mencionada. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates aquí será atado allá, lo que desates aquí será desatado allá. O sea, las palabras que mencionaría el apóstol Pedro para poder dar a conocer el mensaje eran las llaves. Bueno, muchos cristianos entonces se identificaban con Pedro porque sabían de que Dios lo había mencionado, o Dios le había dado la oportunidad de poder dar a conocer el Evangelio por medio de ese poder del Señor, por medio del Espíritu Santo, para que muchas naciones de diferentes idiomas entendieran las palabras de Pedro y para que ellos fueran convencidos, ¿verdad? Se compungieron de corazón, dice, ¿verdad? Sí. Y dijeron a los apóstoles, ¿qué haremos, verdad? La palabra me ha llegado, ¿verdad? Reconozco que he matado al Salvador, reconozco que estoy aquí y tengo que componer mi vida. ¿Qué debo hacer? Arrepentidos y bautícese, ¿verdad? Ese texto es muy conocido, ¿no? Hechos 2:38. Cuando hablamos del apóstol Pedro, hablamos de un hombre especial, porque Dios lo había llamado, pero era el encargado de extender el Evangelio por medio de la predicación. Y también es importante mencionar aquí de que en el capítulo 10 de Hechos se menciona al apóstol Pedro como el encargado de extender el Evangelio a los gentiles. Y ahí se acuerdan ustedes del caso de Cornelio, ¿no? Cornelio, siendo un hombre gentil,
cómo es que Dios llama por medio del Espíritu Santo, lo invita para que llegue a un lugar en donde tenía que dar a conocer este evangelio. Y de acuerdo a lo que dice el capítulo 10, el apóstol Pedro, en una visión que recibe, comienza a notar de que Dios no estaba separando más a la gente, sino que Dios por medio del evangelio buscaba unirlos a todos, ¿no? Tengo el texto de Hechos capítulo 10, solamente leamos un texto por aquí que aparté, ¿no? Es una de las historias más conocidas que tenemos del libro de Hechos, pero que sí es muy importante mencionar lo siguiente. Dice así, Hechos capítulo 10, versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, versículo 9, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 28, de ahí mismo capítulo 10. Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está descubriendo cuál era el misterio, ¿verdad?, de la visión. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Muchos se sentían favorecidos con Pedro, porque siendo gentiles, Pedro fue elegido para que el evangelio fuera lanzado a ellos, ¿verdad? Y yo, como gentil, sentía un agradecimiento, ¿verdad? Porque por medio de Pedro, por medio de esa predicación que se dio a Cornelio y de cómo se fue extendiendo el evangelio, me llegó, ¿verdad?, esa palabra, ¿no? Y cómo esa cadena, ¿verdad?, de la predicación, o cómo la cadena de la invitación va haciendo de que se vaya extendiendo, y muchos vayan reconociendo a Dios, y muchos agradezcan a Dios por el llamado. Otra cosa, Pedro tenía un temperamento fuerte, y esta es otra razón por la cual muchos de los corintios se sentían atraídos hacia Pedro, porque ustedes saben de que físicamente tenemos temperamentos, ¿eh? Y el temperamento muchas veces, si es el mismo con el mío, como que nos atraemos, pues, ¿verdad? Y muchos de estos cristianos seguramente tenían un temperamento como Pedro. ¿Y por qué menciona esto?
Porque Pedro, ustedes recuerdan en el ministerio de Jesús, de que pues Pedro demostraba ser, vamos a usar la palabra, atrevido, ¿no? Pedro era de los que preguntaban algo y era de los primeros en contestar, era rápido, ¿no? Pedro era de los que se trataba de reaccionar y reaccionaba rápido. Pedro no era de los que se quedaban tranquilos y esperaran que otros contestaban, no. Pedro, si lo sabía, de una vez contestaba. ¿Y qué quiero decir con esto? De que para ser líder, para ser pues un predicador o para estar al frente de la iglesia, se necesita fuerza, porque si uno es muy noble, se monta, se sobrepasa, pues. ¿Y a qué me puedo referir aquí? De que la falta de carácter muchas veces hace de que se solape el pecado, ¿no? O la falta de carácter hace de que uno no diga la verdad del evangelio, la verdad en cuanto a la doctrina o a reglamentos, porque el que se siente o el que está mal tiene sus razones para lo que hace según él, y como tiene más fuerza de voz, tiene más carácter explosivo, pues me opaca a mí, ¿verdad? Y yo prefiero pues callar, porque yo sé que pues callando puedo solucionar cosas. El carácter fuerte es bueno, pero también es bueno aprender a dominarlo, ¿verdad? No se puede ser un temperamento fuerte siempre, porque se van a ir todos los hermanos. O sea, tampoco, ¿verdad? Es bueno la dureza, es bueno la fuerza, es bueno ahí la mano firme cuando se necesita componer las cosas, ¿verdad? Pero si las cosas van bien, ¿para qué ser fuertes? Porque ahí pues ya se van a asustar los demás, ¿verdad? Sí. Bueno, en asunto del temperamento, esto por si no lo han preguntado con los muchachos, ese es nuestro tema que estamos estudiando allá con los jóvenes. Quieren convivir, pero pues necesitamos conocer el temperamento de cada uno para ver cómo se van a ir acoplando. ¿Y saben qué les dije? De que eso del temperamento no es solo con los jóvenes, también es aquí con la iglesia. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de reaccionar, ¿verdad? Allá estamos mencionando, ¿verdad? Que está el temperamento el colérico, el flemático, melancólico, o sea, el sanguíneo. Bueno, y allá estamos estudiando este tipo de cosas, pero yo le puedo decir algo. Pedro tenía un temperamento fuerte, dominaba lo sanguíneo, dominaba lo colérico, él reaccionaba rápido y no veía consecuencias, decía cosas y él no pensaba en las reacciones, él solamente lo que quería es expresarse, ¿verdad? Ejemplos, pues hay muchos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro se encontraba con Jesús allá en el huerto del Getsemaní de noche y llegan los enemigos de Jesús a quererlo aprender? ¿Qué es lo que hace Pedro en defensa del Señor? Su propósito pues era bueno, ¿eh? Sí. Quería defender al Señor. Pero su temperamento, ¿qué? Imagínense, no era un solo soldado, ¿eh? Porque pues, necesita ser un buen ninja para solito contra 30, 40 personas, ¿eh? Pero no era ninja, era pescador, ¿eh? No sabía de esto, ¿eh? Bueno, pero su temperamento, ¿eh? La intención era buena, querer defender al Señor, que no se lo lleven, pero el temperamento hizo que sacara una espada. ¿Qué hacía una espada ahí, pues? Si el Señor era un hombre de paz. Sacó la espada, ¿verdad? Y pues cortó la oreja, dice, ¿verdad? Sí. Cortó la oreja de un ciervo, de ahí, de Malco. ¿Qué creen ustedes que sucede en ese momento? Cuando la sangre está caliente y se hace la acción, ¿verdad? Y rueda la oreja y como diciendo, yo estoy esperando que reaccionen aquellos, pues, ¿verdad? Si los que van a, pues ahora sí que a la mínima provocación, ¿verdad? Y ven a uno ahí, uno nada más armado, ¿verdad? Con esa espadita, y los demás llegan bien armados, y pues ahí cortan una oreja, como queriendo empezar una batalla de defensa, pero sucede algo. El Señor le dijo, mejor guarda la espada en su lugar, porque pues el que hierro mata, a hierro muere, ¿eh? Sí. Así dice el refrán, ¿eh? Sí. Y así dijo el Señor. Sí. Bueno. El temperamento de Pedro era muy bueno en el sentido de la defensa, pero en ciertas ocasiones no era bueno
porque en vez de demostrar el poder de amor, de reconciliación o de perdón del Señor, fomentaba el pleito. Bueno, en cuestiones del apóstol Pedro, yo me acuerdo cuando el Señor Jesús iba sobre el mar, ¿se acuerdan también, verdad? De noche, en la oscura, y pues después de que gritaban, ¿verdad? Que era un fantasma, ¿verdad? Y estaban asustados, ¿verdad? ¿Cómo es posible todo esto? Cuando el Señor se identifica, ¿quién fue el primero que le dice, Señor, si eres tú, quiero pruebas? Entonces vemos que el temperamento de Pedro era así, ¿verdad? Y el Señor le dice, adelante. No había cosas que demostrar, pero bueno, Pedro quería saber si era verdad. ¿Y sucedió qué? Que se hundió. Cuando ya puso, siendo pescador, siendo un hombre que está acostumbrado al mar, ¿verdad? A las mareas, ¿verdad? A andar de noche y andar pescando de noche, cuando ya pone sus pies sobre el agua y comienza a ver lo serio, comienza a ver el viento, las olas, muchas cosas, y se olvida de la fe en el Señor y se hunde. No sé por qué, pero presiento que el hermano va a hacer eso, ¿no? Me lo imaginé. No en vano, ya voy a hacer 3 años con ustedes. Bueno, temperamentos. Entonces, muchos cristianos de Corinto seguían o sentían un favoritismo, inclinaban su balanza hacia Pedro, porque siendo un hombre sin cultura, sin preparación, podía dar una predicación, no como Apolos, que era un hombre elocuente y un hombre excelente en la manera de la oratoria, pero sí podía convencer a muchos. Era un hombre valiente predicando y era un hombre que no negaba al Señor. ¿Se acuerdan de la historia de la negación? Bueno, ahora ya no le negaba, soportaba golpes, soportaba de todo, porque sabía de que lo que estaba haciendo era bueno. En la historia que leímos de Cornelio, bueno, se menciona la otra razón. Para muchos sentían ese favoritismo hacia Pedro porque él fue el portador del Evangelio. Él utilizó las llaves del Evangelio para poder abrir fronteras y para que se extendiera en las demás naciones. Bueno, y el temperamento. Pedro tenía un temperamento fuerte, carácter fuerte, y que pues se manifestó, ¿verdad?, ahí en los evangelios. Pero yo lo que puedo decir hoy, hermano, es bueno tener firmeza en la fe. Y yo sé que tener firmeza en la fe no necesito tener el carácter colérico, no, sino ser firme en la fe es estar seguro de lo que creo, a pesar de lo que me hagan, mantenerme firme. Y es que como como enseña, hermano, que tenemos de tener dominio propio también. Hay que saber manejar el dominio de uno mismo cuando vea una injusticia, saber la reacción, siempre tratando de dominarse así mismo. Por eso Pablo menciona eso, dominio propio. Muy bien. Muchos que seguían, sentían ese amor, vamos a usar la palabra ya, ¿verdad? Sí. Hacia Pedro, era porque pues se sentían en igual de condiciones en el asunto intelectual. Tenían el carácter, ¿verdad?, de Pedro, así explosivo y valiente, porque habían escuchado el Evangelio, eran extranjeros, habían escuchado el Evangelio que inició allá con la predicación de Pedro. Y pues ahora lo que puedo decir es lo siguiente: si en nuestro corazón está naciendo el favoritismo, si nuestro corazón se está inclinando hacia alguno de los que predican, si nuestro corazón ya comienza a calificar, y por lo mismo de calificar ya comienza pues a poner unos arriba, en medio y hasta abajo, al último a otros, sin nuestro corazón, sin en algún futuro el maligno y su nariz, mete las narices en la iglesia, ya empezamos a decir, no, pues es que pues, yo la verdad, yo apoyo al hermano. Si empezamos con esas cosas, tengamos cuidado, porque pues no es un concurso, ¿verdad? Sí hay amistad, yo sé que aquí con ustedes hay amistad, mucha amistad de años, ¿verdad? Tantas convivencias entre ustedes, ¿verdad?
yo seré el menor de los que conviven con ustedes, pero ustedes que tienen años conviviendo, con ustedes que han nacido un amor especial, pues los lazos se han fortalecido por tanta convivencia y crecimiento en la fe. Llegará un momento en que van a tener que decidir qué hacer, ¿verdad? Y esperemos que no decida el favoritismo sentimental, carnal, sino que decida Cristo, ¿verdad? Aquí nosotros podemos decir, ¿verdad? Porque me atrevo a poder ser un profeta, profeta negativo, pero escúchenlo, ¿verdad? Porque ahorita tenemos lo siguiente: amor por nuestro hermano Campos, amor por nuestro hermano Márquez, amor por nuestro hermano Figueroa, porque a usted le fue echado el manto. Nuestras oraciones deben estar ahí, ¿verdad? Sí. Que Dios una, ¿verdad?, los corazones de nuestros hermanos, para que cuando algún momento sucedan algunas situaciones que vengan a causar fractura, no nos tengamos que inclinar hacia alguno de los tres, sino que sea Cristo quien nos guíe a poder tomar la decisión correcta, no tomar partidismos, porque eso pues es lo malo, pues. Yo sé que estamos en un tiempo de oración y hay que orar por los que están al frente, ¿ya? Porque si no oramos por los que están al frente, el maligno puede utilizar esa situación y puede meter alguna idea humana, opinión, y puede causar esa alteración. Pero si estamos en Cristo y estamos prevenidos y estamos luchando por la unidad y dejamos que Cristo sea el que moldee la unidad de la iglesia, aunque haya diferencias, se encontrarán soluciones y se seguirá unidos. Pero que una fractura, que una diferencia de ideas no venga a causar una alteración que al final vaya a producir la tristeza de una división. Bueno, dejé muchas cosas apuntadas porque sabía de que iba a sonar el timbre, pero decidí avanzar lo más posible porque si no les iba a decir mucho, ¿eh? ¿Alguien tiene que decir algo? Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mí.